es la mejor, la de la estrella o la del triste bufón. Al que robaron aún siendo ladrón, no puedes engañarme. Ahora soy el más fuerte, más libre, más rápido que ayer. Empiezo de nuevo en el ring, más grande, más firme, más duro de romper. Sube y enfréntate a mí, enfréntate a mí. ¡Ándate! Campeón de todo en tu imaginación, pero jamás aprendiste a ganar. Da igual que dales tiempo, perdón. Vas con retraso a tu funeral. Gracias por convertirme en tu nuevo Dios. Más fuerte, más libre, más rápido que ayer. Empiezo de nuevo en el ring, más grande, más firme, más duro de romper. Sube y enfréntate a mí, enfréntate a mí. No necesito ensayar otra vez esta absurda ficción. Dejo que el premio tu triste papel, por favor, a votar. Cierra la puerta a mí. Vamos a empezar esto bien, quiero ver esas putas voces. ¡Hey! 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 Más fuerte, más libre, más rápido que ayer. Más grande, más firme, más duro de romper. Más fuerte, más libre, más rápido que ayer. Empiezo de nuevo en el ring, más grande, más firme, más duro de romper. Sube y enfréntate a mí, enfréntate a mí. Buenas noches, Oviedo. Cuidado en donde pisas, no trates de correr. Avesora a los espíritus, camina. Detrás de cada esquina, hambrientos por tu piel, intentando desterrar la luz de tu día. Todo puede suceder cuando el blanco y el color se disparan sobre el ángulo a la vez. Arriba. No puedes huir, somos los dueños de la noche. Tu sitio está aquí.
se arrepiente de ti. La puerta estará abierta hasta el amanecer, pero sabes que en el fondo no hay salida. No confundas lo que ves o tendrás que descubrir si a las 12 las campanas son tu juez. No puedes huir, somos los dueños de la noche. Tu sitio está aquí. Fuerte, fortísimo aplauso para el único Javi Cazzo. ¿Qué pasa, coño? Buenas noches, Oviedo. Vamos a ver cómo están esas gargantas. Conmigo. ¡Fuerte! ¡Yeah! ¡Los de arriba! ¡Vamos, fuerte! ¡De puta madre! No puedes huir, somos los dueños de la noche. Tu sitio está aquí, ya sois uno más. Bienvenidos a esta gala de los premios AMAS. Mucha suerte, buenas noches, disfrutarlo mucho. Somos los putos Baja California. Muy buenas noches. Os damos la bienvenida a la gala de entrega de los premios AMAS, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo y el Gobierno del Principado de Asturias. Con todos vosotros, Inés Paz y Juan Luis Mas. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por apoyar la música hecha en Asturias y por supuesto estos premios, los premios AMAS una vez más. Bueno, si esto ha empezado así, Inés, ¿qué tal? Buenas noches a todos. No sé cómo va a acabar la noche. Bueno, os han hecho venir arriba a todos. Baja California, que han interpretado ese Indomable y Los Dueños de la Noche. Además, una de las canciones premiada aquí en estos AMAS. Una canción que además fue en la pasada edición Mejor Música Rock. Yo creo que se merece un fuerte aplauso. ¡Claro que sí!
¡Temazo! Ya se ha venido arribísima. He venido arriba. Vamos bien. Temazo. Oye, ¿me vas a permitir que antes de arrancar me acuerde de una persona? Bueno, sabéis que en cualquier banda que se precie hay un momento en el que un músico necesita salir, afinar. Eso es lo que le ha pasado pues, a un grande de los grandes que, bueno, tengo el lujo de haber compartido las 2 anteriores ediciones con él. Pues a quien todos queremos muchísimo en esta familia de la música en Asturias, de los Amas, Luis Serrano. Besazo para él, que se recupere pronto, que no puede estar hoy aquí, pero de corazón. Aplauso para Luis. Está presente. Luis Serrano. Un abrazo muy fuerte, Luis. Y bienvenido, Bueno, Juan Luis Mas. Muchas gracias. Yo espero no desafinar, no desentonar, espero estar a la altura de toda esta gente que nos acompaña y de lo que se viene a continuación. Lo esperamos todos. A tope. Sin presión. A pasarlo bien, que es de lo que se trata. Venga, pues vamos a empezar a mirar atrás en una noche que, por supuesto, va a tener mucha música en directo y premios, que para eso también estamos aquí. Vamos a mirar hacia atrás porque lo que premiamos hoy es precisamente esa escena musical del 2025. Bueno, la verdad es que ha sido un 2025 muy intenso, en donde, bueno, pues unos han marcado el camino, que son esas bandas, esos cantantes que, bueno, van marcando el paso, Sí. pero también es verdad que durante este año, pues ha habido gente que ha empujado muy fuerte, ¿no? Claro, Sí, al sí. final premiamos diferentes estilos y, por supuesto, diferentes generaciones, que ya se nota incluso en el público. Vaya si hay relevo generacional en la música de Asturias y los que seguís tirando de ella. Así que gracias a todas y a todos por estar hoy aquí. Gracias. En definitiva, se trata de pasar con vosotros una noche fantástica. Yo ahí, con muchas de las personas que estoy viendo ya incluso por aquí, me gusta mucho decir la frase de que no pare la música. Hay veces que me encuentro con ellos y me gusta esa frase, que no pare la música, porque de eso se trata y de disfrutar entre nosotros de esta noche. Desde luego que tampoco nos olvidamos del 2025, esas grandes pérdidas que hemos sentido, lo sé, todos, en lo musical. Y hoy, por supuesto, nadie lo duda, vamos a tener un momento muy especial, de verdad, para todos ellos. Así que, venga, Nos han dejado un legado muy importante. Yo creo que no solo para los que estamos aquí, yo estoy seguro de que ese legado va a permanecer para siempre. Claro que sí. Bueno, pues con todo vamos allá. Vamos a escribir un nuevo capítulo de la historia de la música en Asturias. Por supuesto, antes de arrancarnos tenemos que acordar de quienes participan para que esto salga adelante hoy aquí en el Teatro Filarmónica. Bueno, pues ya que estamos en ese momento de dar las gracias a las personas y a las entidades que son importantes y también a las instituciones, gracias al Gobierno del Principado de Asturias, gracias al Ayuntamiento de Oviedo también, porque sin ellos esto, bueno, pues sería muy diferente, no sería fácil y su presencia, su aportación es imprescindible. Y por supuesto a la Radio Televisión del Principado de Asturias, un besazo también para toda la gente que sigue la gala desde casa. Gracias. Y por el apoyo, por retransmitir esta gala. Madre mía, esto es tremendo ahora que se ha hecho la luz. Gente. Cada año venís más gente al teatro a disfrutar de la gala en directo y eso es una pasada. O sea, que bien, qué bien. 22 premios por delante, 88 nominados, 2 premios honoríficos. ¡Qué bárbaro! Y actuaciones musicales. Así que habrá que arrancar, que si no, pues nada, esta gente querrá cenar. ¿Esto es así todos los años? Lo que te rondaré, Moreno. Efectivamente. Bueno, pues venga, vamos a comenzar ya y lo vamos a hacer con la primera categoría. Premio Amas DJ Producción Electrónica. Y los nominados son... JDJ. Nunca será mi ciudad. Analiza tu rabia. Tú eres una especie en extinción. Eres un escritor. Tienes corazón y pelotas y arrogante. Janine. Exium. David Manso. Entrega el premio Xicu Ariza, responsable de musicaasturiana.com.
El premio AMAS 2025 en la categoría de electrónica lleva David Manso. No está David Manso, pero alguien viene a recogerlo en su nombre, por Bien, favor, un aplauso. es evidente. Es evidente. Bueno, ¿no? Es que no era nada. Adelante. Gracias. Si no me lío. Bueno, David no está trabajando, él vive en Tenerife, pero sí me mandó unas palabras para deciros. Lo primero, mil gracias a todos los miembros de los premios AMAS y a todos los que dedicasteis un minuto a votarme. Me acuerdo de aquel chaval de 15 años al que no le gustaba salir de fiesta, pero que flipaba viendo a Oliver pinchar en el Antiguo. Unos años después aquí seguimos. Mamá, creo que estás leyendo esto, seguro que lo estás haciendo súper bien. Vales mucho más de lo que crees y de lo que te decimos. Gracias por fomentar mi pasión por la música, gracias a ti y a papá por comprarme aquel bajo a principios del milenio, a mi mujer y a mi hijo por ser mi inspiración diaria, y a mi hermano Hugo Manso, el verdadero artista de la familia que se apunta a cualquier locura que le propongo. Por último, a Chus Pedro, gracias por ponerlo todo tan fácil para sacar el remix de Santa Bárbara este pasado 25. Esto también es para ti. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. El siguiente premio se acuerda al final de que un disco ya nos habla antes de darle al play, bueno, o poner la aguja. Bueno, y también estamos los del vinilo. Eso es, hay veces que solo hace falta una buena portada y un buen diseño. Eso es lo que vamos a premiar. Y ya lo ahora. tenemos, y ya lo tenemos. Pues los Si nominados... suena bien ya la bomba. Pues fíjate, los nominados son... Ramón Díaz Moncho por Casi tarde, para Mardon. Hubiera llegado tarde otra vez. Edu Vega por Movimiento, para Edu Vega. Vacía los despojos, despeja el interior, deja que el aire entre. La Limón Estudio por Corazón de Fuego, para Eli Swing. Después de la tormenta siempre llega la calma. He estado calladita, pero sabes quién manda. Ahora tengo la fuerza. Juaco Amado por Perspectivas, para OBR. Cuando veo más allá de este universo, en busca. Bueno, entrega el premio Luis Arrontes de la agencia Arrontes y Barrera, responsables de la imagen corporativa de AMAS. Buenas noches. El premio AMAS 2025 en la categoría de portada y diseño es para Edu Vega por Movimiento. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad que recibir este premio es una verdadera sorpresa, para nada contaba con ello. Considero que el estar nominado simplemente era el premio en sí. Así que me gustaría felicitar a todos los que estáis aquí nominados, porque yo creo que ya es un mérito. Enhorabuena a todos. Muchas gracias a todos los miembros del jurado por acordarse de mi trabajo en Movimiento, a todas las personas que me han votado. Siempre es agradable que se acuerden de uno. A Germán Mingote por su implicación en la grabación del disco y, como no, a todas las personas que están día a día en el transcurso de los días, a mis hermanos, Ana, Emilio, Chris, otras personas que apoyan en sus
circunstancias personales, Lucía o Cristina Belén. Como no, a mis padres que siempre están presentes. Que no pare la música y que esté siempre en movimiento. Muchas gracias a todos. Gracias. Enhorabuena. Vamos a seguir premiando ahora a los culpables de esos estribillos que se te quedan. Quieres huir de ellos y no puedes. Claro, es que escribir una canción parece fácil, pero luego intenta contarlo tú en 3 minutos, una historia, algo que tenga un cierto sentido. En 3 minutos ya se complica un poquito la cosa. Pues de eso va nuestra siguiente categoría, Premio Amas, categoría de letrista. Los nominados son... Phil González. Pirri. ¡Cierren los delfines! ¡Mafia carbonera! ¡Cierren los talleres! ¡Mafia metalera! ¡Wow al principio! ¡Wow al... Gonzalo Pumares. Una paleta que nunca gris, que tiene dolor, la tierra mollao, la toce... Guaja D. Yo sé snalar y ahora no me puedo aguantar. Póngome nerviosa, no llepa menos. Estoy sobrevolando la casa de mis abuelos. Fuelinas y melgas. Entrega el premio Lecter Bukowski, premio Amas en esta categoría en 2016. Está vacío. No. No puede ser. Puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir. El premio Amas 2025 en la categoría de letras es para ella, Guaja D. Bueno, pues estoy un poco flaseada, la verdad, porque no me lo esperaba para nada. O sea que no sé qué decir. Muchísimas gracias a todo el mundo que está aquí, a los culpables por los que me hayan nominado, a mi familia, a mis amigas que están ahí dándolo todo. Bueno, y a mí también, porque llevo mucho peleado y me lo merezco. ¿Qué cojones? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ahí está. Gracias. Me encanta que por fin hayamos vencido ese pudor a reconocer la valía de una misma y de uno mismo. Pues claro que sí, hombre. Se tenía que decir y se ha dicho. Eso es. Venga, seguimos con esas músicas que lo cambian todo. Dentro del mundo de la música hay música que a mí me sorprende muchísimo. Por ejemplo, esa música que se hace para que, por ejemplo, abrir una puerta. No es la música que es lo que vamos a premiar ahora. Vamos con ese premio a más música para el cine. Ahí está. Bueno, ¿los nominados? Los nominados son... Alberto García, por la banda sonora de la película La Placa, una familia de bien. Lo fue. Su esposa, ¿qué tal? Tan buena espía como él o mejor. José Guilla, por la banda sonora de la película Volver a casa tan tarde. Al alzarse el telón, la escena permanecerá a oscuras, excepto por el espacio que ocupe el mensajero. Pedro Acevedo, por la banda sonora de la película Valle Blanco, Gallo Negro. Broncoli, por la banda sonora de la película El Bucle. Entrega el premio Pablo de María, director de Saco. Que empieza la semana que viene, ¿no? Empezará en breve ya. Ya empieza. Buenas noches. Yo heredé esto de José Luis Cienfuegos, así que bueno, pues quiero acordarme de él hoy aquí. Esto y muchas otras cosas heredamos
El premio AMAS 2025 en la categoría de músicas de cine es para Alberto García por Una familia de bien. Pero es muy duro prometer a su esposa, que se está muriendo, que no va a tardar 3 meses en casarse. Bueno, nada, mucho que agradecer porque la música de cine sin lo que hay detrás, que es todo lo de la imagen, el equipo de las películas, no sería posible, no hay música que valga. Entonces este premio es para José Antonio Quirós y todo el equipo de La Placa, a Maite Capín, que está ahí. Y también quería agradecer a Cristina Gestido y a Mario por la maravillosa interpretación que hicieron de la banda sonora. Y bueno, a todo el equipo de los AMAS, toda la gente que me ha votado y nada, a mi familia y a mi mujer por aguantarme. Muchas gracias. Quería decir también a la gente que hace cine en Asturias que cada vez se hace mejor y vamos a ir hacia arriba, seguro. Venga. Enhorabuena. El Season Sound de los años 90 no solo fue una escena germinal del indie español, también supuso el origen de muchos proyectos musicales que marcaron el devenir de la música en nuestro país. Las hermanas Mar y Alicia Álvarez destacaron como parte del grupo Undershakers, una banda íntegramente femenina que se movía entre el pop sesentero y el rock de garaje. Pero sus horizontes musicales no dejaron de crecer y a finales de los 90 comenzaron a dar forma a un nuevo proyecto. Así nacía Pauline en la playa, una propuesta musical de espíritu intimista e introspectivo que explica su vínculo con la película de Eric Rohmer. En 1997 ganan el concurso de maquetas de Radio Crash y 2 años después publican con Subterfuge su primer EP, Nada como el hogar, donde ya aparece uno de sus temas más emblemáticos, Titubeas. Las comparaciones con Vainica Doble eran recurrentes en las críticas, y no solo por ser un dúo femenino, sino también por la capacidad para crear un universo musical con armonías, timbres y ritmos que parecían haber nacido para acompañar historias cotidianas y fábulas de unas letras reflexivas y en ocasiones con un toque onírico. Con estos mimbres nacieron sus 2 primeros LPs, Tormenta de Ranas en 2001 y Termitas y otras cosas en 2003. En ellos se aprecia su amplio manejo de estilos musicales para hacer dialogar el pop con diferentes ramas del jazz y su facilidad para explorar todo tipo de figuras retóricas en las letras. Contenido y forma se dan la mano en un equilibrio natural entre lo que se dice y cómo se presenta. La poesía siempre ha sido central en la música de Pauline. No en vano, su 4º disco, Silabario, publicado en 2006, parte de un poema de Jorge Guillén. Aquí las guitarras ganan terreno a los vientos, las armonías vocales se imponen y el pop intimista consolida un estilo que a estas alturas era ya sello propio del dúo gijonés. El cambio de década trajo consigo una nueva etapa en la discográfica Siesta, con la que publicaron sus siguientes trabajos, Física del equipaje en 2010 y El mundo se va a acabar en 2013. Estos discos suponen un paso adelante en su propuesta creativa. Temas como Un muelle o Elástica son auténticas metáforas musicales de la flexibilidad. Su facilidad para construir mundos imaginarios dejó atrás las fábulas para adentrarse en escenarios apocalípticos, como el de la genial El mundo se va a acabar. En los siguientes años, las hermanas Álvarez estuvieron inmersas en diferentes proyectos artísticos y tocando como Pauline de forma esporádica, hasta que en 2019 se lanzaron a la autoedición con su nuevo disco El Salto.
Este trabajo se cocinó a fuego lento, cuidando los detalles, multiplicando los timbres e hilvanando melodías con total libertad. En esta misma dinámica se fraguó Los días largos, publicado en 2024, una colección de instantáneas musicales que vuelven a remitir a lo cotidiano y en el que guitarras, voces y sintetizadores dialogan para construir la atmósfera adecuada para cada tema. Son 8 discos en 25 años, una trayectoria trazada sin prisa pero sin pausa, en la que las hermanas Álvarez han cuidado y participado en todo el proceso creativo de sus canciones, desde la composición o la producción de los álbumes hasta los directos. Más de un cuarto de siglo de conciertos con los que han recorrido el país en solitario o acompañadas de sus músicos habituales, Eva Toca, David Casillas o Cristina Montul. Pauline en la playa ha logrado crear un estilo propio y reconocible, atreviéndose a atravesar fronteras entre estilos, desafiando las convenciones del pop para integrar un amplio abanico de recursos musicales y poéticos que han dado como resultado canciones cargadas de matices. Sus temas nos llevan a través de paisajes oníricos, nos muestran la realidad cotidiana y nos adentran en fábulas y utopías, denunciando realidades sociales como la desigualdad de género. En la era de la velocidad, la intensidad y lo instantáneo, Pauline en la playa, con su música, hace que la vida suceda más despacio. Nos invita a prestar atención a los detalles y nos enseña a mirarlos y a vivirlos de forma sosegada. Por todo esto, los premios AMAS conceden este año uno de sus premios honoríficos a Pauline en la playa. Entrega muy bonito, la verdad. Entrega el premio David Álvarez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo. Y recogen el premio María Alicia Álvarez, Pauline en la playa. Bien, bien. Aguantamos el paso de los 25 años de las fotos, lo cual no está nada mal. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hay tanto que agradecer, a ver si lo conseguimos sintetizar. Sí, sintetizar. Vamos a ello, pero bueno, lo primero, gracias a la organización de los AMAS por pensarnos para este premio. Gracias a toda la gente que lleva escuchando estos 27 años ya a Pauline en la playa, comprando nuestros discos, yendo a los conciertos, siguiéndonos tan de cerca, porque sin ellos, pues todo esto, ya lo sabéis todos y todas las que estáis aquí, pues no se sostendría. Gracias a todos los músicos y músicas que han pasado por el proyecto, que han sido muchos en estos años, pero muy especialmente, ya se ha mencionado en el vídeo, pues a la banda que nos acompaña en los últimos tiempos, que son Cristina Montul, Eva Díaz Toca y David Casillas, que es un lujazo de verdad para nosotras y una inspiración constante, y aparte lo pasamos muy bien, las cosas como son. También. Y gracias a las Undershakers, gracias a nuestras hermanas Lara, Sandra y Cristina, gracias de verdad, porque nos regalaron no solo una amistad fabulosa, sino que nos regalaron la experiencia más guapa que puede tener una chavalina de 10 y pocos años, como éramos nosotras, que es subirse con las colegas a una furgoneta y pasarse todo el fin de semana tocando por ahí. Y esa experiencia, de verdad,
fue tan plena y fue tan extraordinaria y lo pasamos tan bien. Ay, Larina, qué bien lo pasamos, que estos 27 años, por lo que seguimos haciendo es tratar de estirar la sensación que teníamos en esos fines de semana. Y esto no era nada fácil, siendo chicas, siendo todo chicas, siendo ese grupo mal llamado de todo chicas. Así que este premio lo queremos, si os parece bien, a todas las que estáis aquí, a todas las nominadas y no nominadas, queremos compartirlo con las Undershakers y lo queremos compartir con todas las mujeres músicas en Asturias, con todas esas mujeres que tienen que aguantar pues el paternalismo y la condescendencia y ese sobrejuicio siempre que hay sobre la actividad, en este caso musical, de las mujeres cuando nos movemos en un ámbito pues muy masculinizado, ¿no? Como este. Y también, gracias. Gracias. Y también queremos compartirlo con las mujeres que abrieron camino, con todas esas mujeres que abrieron camino, porque veréis, cuando no hay igualdad, cuando no tenemos las mismas oportunidades, cuando no tenemos los mismos derechos de manera efectiva para las mujeres, es muy importante tener referentes, tener la experiencia y la inspiración de otras mujeres que te ayuda a ver que si ellas pueden, nosotras también. Así que estamos especialmente contentas de compartir también el premio de honor con Mariluz Cristóbal Caunedo, que es de verdad un orgullo, una inspiración, y estamos muy, muy, muy contentas de eso compartido. Ya voy terminando. Gracias a nuestra familia, gracias a nuestras parejas y nuestros hijos que cuando eran pequeñinos pensaban que todas las mamás tenían grupos de música. Bueno, pues gracias, porque la verdad es que es una vida un poco caótica, un poco desordenada, un poco intensa, eso de siempre andar saltando las guitarras en el pasillo de casa, ¿no? Y de ir y volver y todas estas cosas, y gracias por estar ahí y sobre todo por ser la inspiración, que sois la inspiración absoluta. Y gracias muy especiales a nuestros padres, a José y a Fanny, por darnos una casa llena de libros y de discos en la que crecer, y sobre todo por saber valorar el tener un grupo de música como algo extraordinario y no como algo que había que conciliar o bueno, ya se te pasará o bueno, será de una época de tu vida, sino ponerlo tan en valor que nosotras, gracias a esa manera que tenían ellos de ver lo que era tener un grupo y todo lo que le apoyaron, pues vimos que podía ser una carrera también profesional para nosotras. Mi madre siempre decía, ante todo, ser mujeres independientes, lo decía en un sentido más amplio, en un sentido vital, pero nosotras, bueno, pues cogimos esa premisa también para que nos vaya guiando en el mundo de la música, y nos movemos, ya lo sabéis, en la escena independiente, pero la independencia no es sinónimo de precariedad, igual que la vocación no es sinónimo de por amor al arte. Aquí estamos una pequeña parte ahora desde Sonadía con el programa. Nosotras lo estamos viendo, muchos de los que estáis aquí habéis pasado o estáis pasando por el programa. Tenemos en Asturias, aprovecho que además aquí hay representantes políticos, tenemos en Asturias verdaderamente una riqueza enorme, tenemos cientos, y no es bravuconería, tenemos cientos de proyectos artísticos. Lo que necesitamos es poder tocar música en directo, por favor, ya, eso es importantísimo. Ya saben. Y tener unas estructuras, porque tenemos un sector, somos un sector. Lo que necesitamos es pues más fuerza, más apoyos para poder desarrollar esta actividad con total dignidad y no teniendo siempre que conciliar con otras actividades para poder vivir de la música. Ahora ya sí termino. Cuando nos subíamos al escenario por primera vez hace ya, porque los 27 son Paulín, pero esta joven y yo empezamos unos añinos antes con Undershakers. Cuando nos subíamos al escenario, nos decían muchas cosas, eso da para otra gala, pero una de las cosas que nos decían es: no lo hacen mal para ser chicas. Mar y yo, no sé si lo hemos hecho bien o mal, pero sí sé que lo queríamos hacer y lo hicimos. Muchísimas gracias y puxa la música asturiana. Gracias. Gracias. Gracias.
Qué emocionante de verdad, y además lo que ellas han dicho, a todas las mujeres que abristeis camino y además que habéis sido la banda sonora de muchas de mi generación. Qué felices nos habéis hecho, Paulín en la playa. Seguimos, venga, vamos con... Wow, es que me voy a emocionar yo por esos agradecimientos tan bonitos e imprescindibles que habéis hecho. Vamos con una categoría que entiende sobre todo pues de ritmo, de pulso y de saber cuándo entrar. Eso es, estamos hablando... Es hablando... lo más difícil que me parece a mí. Complicado y esencial también Sí. en cualquier tema musical. Premio Amas, batería. Los nominados son... Pablo Cabo Galguera. David Sánchez. Kai Fernández. Alejandro Fernández García. Entrega el premio Iris Martínez, ganadora en esta categoría la pasada edición. Buenas tardes. Enhorabuena a las nominadas, a los nominados de los premios Amas, que un año más dan voz a tantos artistas y músicos del panorama asturiano. Y el premio Amas 2025 en la categoría de batería es para Kai Fernández. Ha subido. No es lo mismo estar aquí que ahí detrás, ¿eh? Bueno, en primer lugar, gracias al anuario por tenerme en cuenta este año, a todo el jurado y a toda la gente que se acordó de mí. Y nada, quiero agradecer a toda la gente que... ¡Qué nervioso, joder! Tú tómate tu tiempo, venga, tranquilo. Venga, va. Yo quiero... este premio lo quiero repartir con toda la gente que tiene algo que ver en que yo esté aquí arriba hoy, ¿no? En primer lugar, mi familia, mi madre Ana, por ponerme música desde que tengo uso de razón. Las personas con las que comparto vida, que al final tienen que lidiar con batería en casa, Ángeles y Ulises. Y en la parte musical, pues con todas esas bandas y grupos y músicos que alguna vez contaron conmigo para sus proyectos, desde los inicios con MK11 o Blister, el rock and roll de Black Beans, el directo salvaje de mis amigos Drunken Buddha, que estarán por ahí, más recientemente con November, Dani G, que es un profesional como la copa de un pino. Especial mención a Fernando Espina, con el que empecé a tocar, sigo tocando y espero seguir tocando muchísimo tiempo. Nacho Felipe Cabeza, que dio un impulso a todo lo que conlleva tocar desde que lo conozco. Y bueno, este año es un año especial, bueno, fue el año pasado ya, pero el premio se lo quiero dedicar a un amigo que le hubiera encantado estar aquí con nosotros este año, a Mario Herrero, el teclista de Drunken Buddha. Y para terminar, romper una lanza por todos esos locales y bares que apuestan por la música en directo, pese a tener una normativa que no les permite o tienen en contra totalmente, sobre todo si se aspira a ser capital cultural europea de la cultura. La música es cultura, por favor no lo olvidemos. Qué gran verdad.
Bueno, un reconocimiento y un recuerdo muy especial a todos aquellos vecinos de comunidades que tienen en el piso de arriba o en el de abajo un batería. También. Eso es, por saber estar a las duras y a las maduras, porque luego esta gente ya veis que al final hace un gran trabajo. Lo recordaré cuando mi hijo le vuelva a pedir a los Reyes Magos la batería y le diga, cariño, te han traído el tambor. Siempre fue algo que me maravilló. Digo, tener un vecino batería y ser un buen vecino, eso se premia doble. Bueno, con la siguiente categoría no te creas, que a mí me ha tocado y los domingos... Yo no sabría, yo no sé, pero ¿tú sabrías cuántas teclas tiene un teclado? Porque yo no me he fijado, mientras las toquen todas bien, ya está. Bueno, eso también, por supuesto, eso también se previa. Por eso, esa es nuestra siguiente categoría. Amas, teclados. Los nominados son... Mario Viñuela. Ramón Richard García. Alejandro Heredia, Ere. Entrega el premio Elena Pinto, ganadora en esta categoría en el año 2020. Oye, y un aplauso, por favor, para Noé, que está sacando los sobres ahí y no nos hemos todavía acordado de ella, Noé. Buenas noches. Enhorabuena a todos los nominados y a los premiados. Y el premio AMAS 2025 en la categoría de teclados es para Mario Viñuela. Pues muchas gracias. No esperaba esto, la verdad. Yo con el teclado, con el piano tengo una vida... Es como el Guadiana, ¿no? Yo empecé muy pequeño, luego lo dejé, fracasé, volví a intentarlo, fracasé de nuevo, volví. Es un instrumento complicado. Y bueno, quería, ya que hablamos de la infancia, ¿no? y de los padres y todo este apoyo, lo que comentaba antes Alicia, hoy es el cumpleaños, no cumpleaños de mi padre, un 13 de marzo. Cumpliría 76 años y me gustaría dedicarle este premio porque es una persona junto con mi madre que se encargó siempre de que hubiese un piano en casa. Un piano pequeño, o sea, no éramos ricos. Pero gracias a eso, a tener un piano, a tener instrumentos, a escuchar música, sin ser ellos músicos además, pues hizo que siempre tuviese interés. No virtuosismo, pero sí interés. Y bueno, pues me ha traído hasta aquí. Ahora me encanta el piano, me encantan los teclados y me encanta la música, así que, bueno, pues para él y gracias. Mal no lo debe de hacer, ¿eh? Mal no lo debe de hacer. Enhorabuena. Seguimos, vamos con el que podría ser a lo mejor el ingrediente así como perfecto, ¿no? Para la banda. Eso es. Directo, el disco. Sí, la guinda, el punto final, vamos a decirlo así, el perejil del plato. Bueno, pues estamos hablando de premios AMAS a otros instrumentos. Los nominados son... Toño Gómez. Gonzalo Yao. Vero Rubio. Kiko Flores. It's impossible for you to understand.
Y entrega el premio Cristina Gestido, ganadora en esta categoría en 2013. Buenas noches a todos. Un placer estar sobre este escenario un año más. Enhorabuena a todos los nominados, nominadas, premiados y premiadas. Y el premio AMAS 2025 en la categoría de otros instrumentos es para Vero Rubio. Estaban diciéndome, non chores. Soy una chorona. Siempre se dice que non cuentas con esto, pero hay verdad que non contaba con esto. El año pasado subíme, pero non era para mí. Y era para Sonia, ya prestóme mucho recoger el premio de Sonia, la verdad. Y este año ya para mí. No sé. Lo más valioso que se tiene en esta vida y al tiempo. Así que... Gracias por el tiempo que dedico toda la xente que me escolló para estar nominada. Por los que vos parasteis a votarme, que soy ya tiempo de pensamiento en mí y en honor. Gracias a mi madre que está ahí arriba. Mamá. Sí, está ahí arriba, sí. Está chorando ella hecha por mí. Gracias, Arturo, porque tener en casa una paisana que toca un montón de cosas. Falan de la batería, pero el viento metal... También. Cuidadín, que cuando facemos técnica nadie lo aguanta. Gracias, muchas gracias. Enhorabuena a todos los que estamos aquí, nada más por estar aquí, porque estamos aquí, estamos bien, estamos en paz y ya moito ya nesta vida. Así que... Qué bueno. Ya que me lo diera Cris, hostias. Gracias de corazón. Gracias a ti. Oye, antes de seguir, sí que me gustaría, por favor, acordarme de una mujer que habitualmente es quien entrega este premio, de Julia Martínez, que es la coordinadora de estos premios, que hoy no puede estar aquí, pero que me gustaría que entre todos le mandáramos muchísima fuerza, mucho cariño, un aplauso, que se recupere pronto, que se ponga al 100% y que esté aquí con nosotros el año que viene, porque esto, desde luego, es suyo. Nos vemos pronto. Bueno, seguimos. Siguiente premio. Porque además aquí se acaba de decir para mí lo más importante. Lo más importante que tenemos es el tiempo. Eso es. Solo hemos entregado 7 premios. Y ahora viene una categoría que para mí, dentro de lo que es una banda de música, esto es esencial. O sea, esto es determinante. Son los premios AMAS a la categoría de bajista. Vamos con los nominados. Miguel Uría. Carlos Vega Cabín. Iván Bab. César Veló. Entrega el premio David Cantalejo, Faisán, ganador en esta categoría en 2016.
Bien, había preparado un speech, pero veo que vamos mal. Solo reivindicar desde aquí la figura de los y las bajistas, un poco a veces en la sombra, siempre al servicio de la canción, siempre, y dando cohesión no solo en la música, sino casi siempre entre egos de guitarristas y cantantes y tal, dando cohesión personal. Los bajistas somos, y las bajistas, muy buenas personas. Había que decirlo también, sí señor. Bien, entonces, entre estas buenas personas, el ganador, Premio AMAS 2025 en la categoría de bajo, es para Miguel Uría, un chaval para comérselo. Te lo puedes quedar de recuerdo. Un aplauso, que no suba solo, por favor. Arriba. También es un instrumento. Bueno, estoy un poco sorprendido, la verdad. Parte de las cosas que iba a decir ya las dijo David en referente a los bajistas. La capacidad de aguante que tenemos. Y venga, y venga, y venga. Bueno, quiero dedicar en primer lugar y dar las gracias a la organización por hacerlo cada año también. También me gustaría agradecer o dedicar a la revista esta Amas del Anuario. Este año no, por lo que sea, no se pudo publicar o no se va a hacer más. Entonces yo quiero agradecer o pedir un aplauso para toda la gente que escribió durante años en esa revista, porque hay un trabajo, bueno, que habría que agradecer. Yo lo sé porque mi mujer Lidia López estuvo escribiendo varios años en el apartado de jazz y bueno, y un trabajo que lleva su tiempo y que yo creo que no se agradeció lo suficiente, ¿no? Toda esta gente que escribía en el apartado de rock, de folk y tal. Bueno, quería un poco homenajearlos, ¿no? A continuación me gustaría también dar las gracias a toda la gente con la que compartí música. Hay mucha gente aquí, Jacobo, Friki, alguno más por ahí que no, porque todos me aportaron muchas cosas, ¿no? Y con todos lo pasé muy bien, aprendí, disfruté y bueno, crecí, ¿no? Como músico. Así que muchas gracias. Y especialmente en este apartado yo quería destacar a uno que fue el que más me aportó, que fue José Ramón Feito, que fue una persona que fue el que me metió el gusanillo y me amplió un poco la altura de miras de la música, ¿no? Buscar otros horizontes, no quedarse en una cosa solo. Entonces José Ramón Feito fue una persona muy importante dentro del mundo de la música. Gustaría, pues eso, hacerle un reconocimiento. Y bueno, creo que no me dejo nada. Y a mi mujer, Lidia López, que desde que nos conocimos pues me aportó un montón de cosas y me sigue aportando porque sabe mucho y es una persona increíble. Te quiero, mi amor. Muchas gracias. Gracias. De recuerdo, me encanta que nos dejéis los sobres. Seguimos, categoría más, ahora acordándonos de los guitarristas, los nominados. Neftalí Vázquez. José del Río Secades, Ruku. Rod Feijó. José Enrique Saavedra Chou.
Y entrega el premio Carlos Suárez, ganador en esta categoría en 2012. Buenas noches a todos. A ver si quiere salir. Premio Amas 2025 en la categoría guitarra es para José Luis del Río Secades Rucu. Ahí está. Bueno, pues no sé qué decir, porque estoy apijotado. Pero no llegué ahora, yo desde que nací. Cuidado. Y no sé, te voy a dedicar todo esto allí, a mi esposa, a mis hijas, a René, que está por aquí, y el que tira de la orquesta, y a Viti de Musical Marcos, y bueno, muchísima gente, porque Dominó llevamos 40 años de Prau. También quiero poner claro... Y nosotros con vosotros. También quiero poner claro que orquestas en Asturias, grupos hay cojonudos, quedamos 2 o 3 solamente. Eso significa que tenemos que viajar mucho y por ahí y todo eso, pero bueno, yo estoy acostumbrado, René está acostumbrado y estamos todos acostumbrados a tal, pero en Asturias no la rascamos. Entonces, bueno, tampoco voy a ponerme de rodillas a que me den la madre que me parió. Pero bueno, quiero puntualizar eso. Muchísimas gracias, un placer, un honor. No esperaba por esto ni por el forro. Y deciros una cosa, ahora soy de Prau, pero cuando tenía 20 años era muy rockero. Rockero y el pelo largo y aquello del pantalón, porque yo ya tengo mis años y Jimi Hendrix y todo aquello me lo comí todo. Hubo que cambiar porque la vida ya sí, ¿no? Tuve una cría y hubo que cambiar. Entonces, bueno, en fin, muchísimas gracias, muy amables y un placer. Gracias. Yo también reivindico, por favor, que hay vivan los festivales, pero no perdamos las fiestas de Prao, que son identidad asturiana y lo felices que nos habéis hecho que nos haga un Prao. Después, bueno, vamos a dejarlo. Lo que pasa en el Prao se queda en el Prao. Y se queda en el Prao. Venga, ya que andabas tú con adivinanzas, ¿el único instrumento cuál es? El único instrumento que no se puede dejar en el camerino. Qué sé yo, un arpa no puede ser, una flauta traveser, yo qué sé, una armónica, sí. No se afina con pedal y si falla no se puede sustituir. Chica, no. La voz, claro. Vamos ahí con el Amas. Vamos a premiar la voz. Estos son los nominados. Claro, la voz. Leti Baselgas. Silvia Fraga Torres. Marcos Nogueiro. Simón García López. Y entrega el premio Daniel Larriet, ganador en esa categoría en 2024.
Qué estilos tan diferentes, nominados. Sí que dan buena muestra de todos los estilos que se premian. Eso es bueno, eso es bueno. Hombre, buenísimo. Venga, que no suba solo, hombre, que esto también, Daniela, insisto, que es un instrumento. Poco de calor. Hombre, llevan ya un rato aplaudiendo, Venga. Bien. Yo estoy más nervioso que el día que lo recibí yo. Bueno, el premio AMAS 2025 en la categoría 12 es para Leti Baselgas. Enhorabuena. Bueno, a ver, ya sorpresa, xa decímoslo todas e a todos los que nos oímos aquí, la verdad. Bueno, gracias a toda a xente que, como dixo Vero, pues, dedicou unos minutos a acordarse de mí, a acordarse de la música tradicional asturiana. Y aunque este premio traiga, non trae Leticia Baselgas, pero este año dirómelo a mí, podría traer premio AMAS a la voz en sin nome, ¿no? Porque para mí esto es muy importante, la música tradicional, y sobre todo acordame de esas mujeres que a lo largo de toda la historia fueron capaces a transmitirnos cosas, cantares, conocimientos, mujeres que fueron compositoras, artistas, intérpretes, cantantes y músicas, y que sin embargo toda la vida las infantilizaron llamándolas informantes, como si fueran contenedores vacíos de pura transmisión. Entonces este AMAS lle pa ellas, para las músicas de la tradición asturiana que tienen nombres y apellidos. Gracias. Gracias. Enhorabuena. Bueno, hay músicos que tienen una larga trayectoria, otros que van abriendo ese camino, y este año la verdad es que ha habido momentos y grupos que nos han dejado boquiabiertos. Efectivamente, vamos ahora a poder disfrutar de una de las actuaciones potentísimas que tenemos preparadas esta noche. Sí. Son los ganadores de Festiamas 2025, que sabéis que es un concurso que reconoce, claro que sí, aplauso al Festiamas, porque tenemos la suerte de celebrar la música con un festival súper potente que reconoce el talento, ¿no? Y la energía de la escena asturiana. Fíjate que esta banda, es curioso, ellos se definen como una banda muy poco seria que se lo toma muy en serio. Pues sí, rock alternativo, rock en español, con un directazo súper potente. Bueno, pues ellos son Espi, Mangel, Lucas, Anteo y también Edu. Nos traen 2 temazos, Si te vas y nunca regresas y Volver. Dinosaurio, Meteorito, vamos. Esto es lo que nos espera, que esto es todo lo que hay. Qué mierda de vida, qué mierda de existencia. Si te vas y no regresas, si me dejas con mis quejas y me cierras entre rejas. No sé vivir sin ti, no sé vivir sin ti. Si te vas y nunca regresas, nunca sea lo mejor, o puede que no. Si te vas y nunca
regresar. Quizás sea lo mejor, puede que no. Me pregunta mi mamá que cómo estás y le digo que normal. Hace un mes que no hablamos y me quiero morir. Pero no sé si quiero verte, si me haces sentir mal, si me pones mala cara cuando te invito a cenar. Aún estoy sanando y no sé vivir sin ti, no sé vivir sin ti. Si te vas y nunca regresas, quizás sea lo mejor, puede que no. Si te vas y nunca regresas, va a ser lo mejor para los dos. No sé vivir sin ti, no sé vivir sin ti. No sé vivir sin ti, no sé vivir. Gracias. Bueno, el siguiente tema se lo queremos dedicar a Firu, principalmente, que es uno de los compositores del mismo. Pasado los años, pero esto aún me hace daño y no sé, está todo al revés. Anoche mataba a los monstruos por ti, fue solo un sueño. Quiero volver contigo a Londres, quiero volver contigo a Londres. La verdad, yo aún sigo allí. No puedo entender que no vas a volver. Sigo siendo yo mismo, aunque sea todo distinto. Tengo que contarte que no es nada valiente cantarte lo que siento en vez de hablarlo de frente. Pero tengo que dejar de ver mi vida siempre hacia atrás. El pasado me consume, no puedo más. Y cada vez es una chapa constante, me estoy convirtiendo en mutante. La verdad no te va a gustar, lo tengo que soltar, no lo puedo evitar. Te tengo que contar que han pasado 10 años y te echo de menos. A pesar de lo bueno, esos recuerdos hoy se vuelven contra mí. Sé que estás ocupada en tu mejor momento. Lo nuestro fue solo una página más del cuento. Yo solo espero que te acuerdes de mí. Que te acuerdes de mí.
Muchas gracias. Muy bien, fantástico. Dinosaurio meteorito. Guay, fantástico. ¡Viva la música en directo! ¡Viva! ¿De dónde se me ha ido? Bravísimo. Aquí saludando a toda la banda. Oye, vamos a aprovechar desde la organización de los premios AMAS y bueno, los que amamos, ¿no? Y defendemos la música en directo, sumarnos a toda esta petición de los músicos, por favor, por una ley de espectáculos que se adecue ya pues, a los tiempos actuales, por favor. Y además aprovecho, si me permites, a meter mi cuña, que en la radio del Principado de Asturias, aquí me mato, en la radio del Principado de Asturias y en la radio es mía defendemos la música hecha en Asturias y la música en directo de lunes a viernes. Tú vente para acá que yo estoy echando la cuña. De lunes a viernes de 11 a 2 de la tarde, siempre con la música muy presente y los viernes en directo y en acústico desde el estudio. Bueno. Que habéis pasado un montón y el resto, pues no sé a qué estáis esperando. Que queremos música en directo. Hombre, y la vamos a tener. Y Gracias. eso es, sí señor. Gracias de verdad. Vamos a meterla directa, porque esta gente, lo dicho, querrá cenar. Yo tengo un calor ya encima del ritmo que llevamos aquí, tremendo. Bueno, vamos a continuar porque vamos a hablar ahora de una categoría muy interesante, que es la categoría de producción. Los nominados son estos. Ahí viene la pantalla. Luis Núñez León. Pasé y vi cómo molestarte si los carros descocinaban el jardín de la guava. Ceros. Y así nada va a ser siempre. Ni ruido ni perdón. Per siempre y para siempre hasta que el coral pare. Ni ruido ni perdón. Y así... Álvaro Bárcena. No fue el momento exacto en que cambiamos el lugar del fuego. Cuando hicimos de aquella nuestra única Sergio Firu. Con el último brindis del año, en la última fiesta del siglo, me tomé una Bien, entrega el premio Luis Mulet, gerente de FWD, Forward, que es la teclita de los radiocassettes, empresa que fabrica CDs, memorias USB y merchandising para grupos de música de Asturias. Es eso, ¿no? Adelante, un aplauso para él. ¿Sí? De ahí viene, ¿verdad? De ahí viene, ¿sabes? Sabía yo. Y las te fino. Buenas noches. El premio AMAS 2025 en la categoría de producción es para Sergio Díaz Montes Firu. Con el último brindis del año, en la última fiesta del siglo, me tomé una... Hostia, es jodido hablar ahora, ¿eh? No es fácil. Bueno, muchas gracias a todos, a mi familia, a amigos que se convierten en familia, a todos los músicos y todas las bandas y todos los artistas que confían en mí para hacer estas cosas. O sea que muchísimas gracias a todos y a los premios AMAS, a la organización, etc. Felicidades. Felicidades. Nada que no merezca ninguno de los que están siendo galardonados ni ninguno de los que está siendo nominado. Premio AMAS, categoría videoclip. Los nominados son... Marginaris por Apocalipsis, para Kinkis Gruñones. Néstor Fernández por Fiu Marinero, para Bisonte. Quiero ser el antes de tu adiós, el recuerdo que brota del corazón. Quiero ser... JC Álvarez por Epifanía, para Shady Boy P. Fit Copo. Cuento la gotita del vapor con miedo para ver si por fin...
Nuria Vizcaíno por Salvaje para Julia Sariego. Cuando estás solo en casa y te acuerdas de mí, te quiero salsa. Entrega el premio Richard Ramiro, que es el encargado de los vídeos de esta gala y además un gran guitarrista. Buenas noches, ya será menos. El premio AMAS 2025 en la categoría de videoclip es para Marginalis Project por Apocalipsis. Está tan lleno el teatro que ahora mismo hay tapón para salir. ¡Levántense! Es como cuando uno llega tarde. Se ha quedado atascado. Como cuando uno llega tarde al cine. Perdón, disculpen. Pero bueno, aplausos, ahí está. Venga, vamos ahí. Mereció la pena. Tranquilo. Ahí estamos. Fantástico. Gracias a todos. Irene, la otra mitad de Marginalis que está ahí, que es la que aguanta todo, es la que me mantiene con los pies en el suelo. Una cosita a recordar, han sido 107 personas las que han participado en este videoclip y muchos estáis por aquí, gracias a todos los que habéis votado, a todos los que habéis participado. Y como curiosidad, tengo que compartirlo con Kilo, de los Kinkis Gruñones, porque... Estoy obligado, secuestrado aquí. Considero que ha sido a medias, o sea, 50% de toda la producción y de todas las cosas que necesitamos, controlar a esas 107 personas, que no se nos desmadren, que no se nos volvieran locos, y lo único que hicimos nosotros fue apretar el botón, grabar y todo transcurrió. Necesito que digas unas palabras de los Kinkis, por favor. Sí, bueno, darles gracias a la organización, al jurado, a todos los que nos votaron. Y bueno, yo quería, más que yo, en nombre de todos los Kinkis, está ahí también Gus, Universo Boy Kinky y Pablo. Queremos darles gracias, no sé si al universo, a los astros, a quien por haber coincidido con estas dos maravillosas personas que son Irene y Roberto, que gracias a ellos tenemos dos videoclips cojonudos. A ver si algún día aprendemos a tocar y que la música haga justicia. Y bueno, nada más. Costó sincronizar la música, mucho. Muchas gracias también por el aguante, porque tenemos que reconocer que somos un poco kinkis y mucho más gruñones. Y nada más, lo último que quiero decir, quiero gruñir un poco a todos estos políticos que son unos traidores y psicópatas, no a la guerra. Bueno. Toda la música que seas capaz de disfrutar tiene cabida en Festiamas. El Festival de la Música en Asturias inicia su 14ª temporada. Inscribe a tu grupo en www.premiosamas.com antes del 6 de abril. 14 años de Festiamas, el concurso más multitudinario de Asturias, que ya está abierta esta nueva edición a todos los grupos y a todos los estilos. Bueno, es muy fácil, entrar en la página web www.premiosamas.com y bueno, pues ahí están todos los requisitos para poder apuntarse. Todas las bases del concurso y luego tenéis que mandar un email. Os voy a recordar la dirección, amas@premiosamas.com. Como veis, se han liado muchísimo la cabeza
parece fácil de recordar, que por suerte, hasta el 6 de abril, que podéis escribiros desde ya, hasta el 6 de abril. Bueno, tú fíjate, de Cangas del Narcea, Castrillón, Pravia, Valdés, La Viana, Llanes y Mieres van a salir 7 finalistas que van a actuar en la gala final. Se va a celebrar en Oviedo, dentro del cartel de las fiestas de San Mateo. Y bueno, TPA estará allí para mostrarlo un año más. Y los premios, la edición del disco en formato CD, editado tanto en formato físico como en digital, y esa actuación en la localidad que les dé el pase a la final. Así que bueno, eso es. Una pasada esta nueva edición. Ya Deseando veréis. que llegue el San Mateo ya. Sí, señor. Seguimos con los premios. Vamos con el premio a más... ¿A quién? Es que me he perdido. Artista Revelación. Eso es, o Grupo Artista Revelación. Bueno, pues los nominados son estos. Juaco Bill. Hace tiempo tuve un hermano mayor. Yo era su escudero, él era mi mentor. Joel De Bruyne Jr. Deja de gritar. La ciudad en el mar. Fina le rames col viento, estranxera en esta tierra. Yo sola en la casa grande, sacando brillo a lo muerto. En sin saberlo. Dinosaurio Meteorito. No sé cómo reír, no sé cómo llorar, no me sé organizar, no me sé distanciar, no sé cómo sentir, pero todo va mal, no sé cómo... Entrega el premio Francisco de Asís, director de Juventud del Principado de Asturias. Buenas noches. El premio AMAS 2025 en la categoría de Artista o Grupo Revelación es para Dinosaurio Meteorito. Muchas gracias a todos. Menudo año. La verdad es que no conocemos a la mitad de vosotros ni la mitad de lo que desearíamos, y la mitad de lo que deseamos no es la mitad de lo que la mitad merecéis. Y sobre todo, muchas gracias a familiares, a público, a toda la gente que nos ha apoyado, a amigos. Muchas gracias a Firu, a 8 y medio, a Muñeca Rusa, a todos los grupos que nos han guiado en este camino. Sobre todo, muchas gracias a Aarón de Baja California por dejarnos la correa para tocar. Joder, un aplauso para Aarón. Sin él no sería posible. Y de verdad, muy contentos. Muchísimas gracias. Y un mensaje final para Manje, nuestro guitarrista, que está currando, que le está dando duro ahí a los fogones. Nada, tío, pues es lo que hay, pluriempleados, ¿no? Pero sarna con gusto no pica. Gracias. Enhorabuena. Grandes. Menudo año, Dinosaurio Meteorito. Pedazo Arrasando. de banda, sí señor. Espectaculares. Aunque soy tan pequeñina como un... Mariluz Cristóbal Caunedo ye en sin discutinio una de las grandes referentes de la tonada asturiana d'anguaño. Nena de la posguerra nacida en Mañones, Tineu, y criada en Cuevas, Salas, nun ambiente de aprecio general pola asturianada, principia a cantar dende bien pequeña entre familiares y amigos. Pero non será hasta finales de los años 70 que entama a darse a conocer nos concursos y certámenes de tonada. Y Algamar disiguió premios y cierta sonadía. A resultes d'ello graba dellos discos colectivos con reconocíes figures de la so generación. Pero Mariluz, que como muchos cantadores formóse sintiendo con procuro les grabaciones de las grandes voces de la edad de oro del siglo XX, los años 20 y 30, fue a construir un estilo propio teniendo bien presente y siguiendo la huelga de la icónica Obdulia Álvarez la Bustonga, pero también de otros clásicos del género más recientes. D'esta miente, na so forma de cantar, hai que subliñar la expresividad, la musicalidad, la so manera de dicir, de contanos el cantar, la fuerza y el lirismo al tiempo. Les sos cualidades vocales, de gran altor, tan al servicio del cantar, melodía y letra, afuxendo del virtuosismo superfluo. La personalidad inconfundible de Mariluz está encontada na so sensibilidad y delicadeza, el so respeto por una tradición de la que persabe ye continuadora. La so autenticidad. Valir este que rescata
en el so procuro con la lengua asturiana de les lletres, extremándose de los errores diglósicos que avezamos a sentir en demasiadas veces. Asturiana fonda y comprometida col país, el so repertorio incluye, a más de los cantares emblemáticos de la asturianada, de ellos otros casi que escaecíos, perpasando da cuando les atribuciones rígidas del género y dándolos nueva vida. Nun ambiente artístico hipermasculinizado, la Caunedo, como de algunos principiaron a llamarla, asitia la tonada femenina nun lugar cimeru y con ello contribuye a la reconocencia del papel esencial de la muller na nuestra tradición cantada. Preocupada por la transmisión, solidaria más de feminista, ye una de los fundadores de la Asociación de Intérpretes de la Canción Asturiana, AICA, en 1990. Ya inxérese nel colectivo Mulleres dende la so creación en 1993, participando da fechu nos sos espectáculos y discos por más de una década. En 1998 asoleia la primera grabación solista de la misa asturiana de gaita, xunto al gaitero Beriña y al tamboritero Pedro Pangua. Una xoia de la nuestra música tradicional, pero el camín de Mariluz perpasa la collecha del documento etnográfico. Muller del so tiempo, consciente que la tradición tiene que ser viva, dinámica y reyese de continuo, entra en el siglo XXI grabando Onde la ñublina posa, un disco en el que, a más de cantar a capela o a la gaita, explora xunto a un piño de músicos más mozos nuevos caminos de evolución para la asturianada. Considerado un disco fundacional, sigue en 2005 Cantar de Seronda, na misma línea de apertura de Sendes hacia el futuro, y en el 2012, y completando una trilogía esencial para la música asturiana, registra Cancios y Asturianaes, también con músicos que ya colaboraren en otras grabaciones. Aunque a lo largo de la so carrera ya tenía llevado el so arte a prestigiosos escenarios europeos, la sonadía de Mariluz Cristóbal Caunedo algama a nivel internacional da fechu cuando la so voz resuena en el éxito mundial Busindre Ril, del grupo Evia, del so disco Tierra de Nadie. Madreñes. Uy, perdón Mariluz, que sé que me estás escuchando, pero ye que lle una frase que identifica un país, una lingua y una música ancestrales nun contexto de modernidad insospechado, que mucha xente de varios continentes terminó por tararear o mesmo cantar como un himno de fiesta. La imagen de Mariluz avanzando en solitario por una pasarela en el Estadio de Francia de París, abarrotado de casi 50.000 espectadores para abrir la Nuit Celtique del 2004, será para siempre inolvidable. Sola, a capela, arrancó Onde la ñublina posa y fizos el silencio, reverencial. Na noche celta de París, una asturianada fendía al xelu, brava y dulce, arrogante y candial. Aquella ya era la voz antigua de la tierra, sencillamente Mariluz. Premios Amas concede este año uno de los dos premios honoríficos a Mariluz Cristóbal Caunedo. Y entrega el premio Vanessa Gutiérrez, consejera de Cultura del Principado de Asturias. Recoge el premio Mariluz Cristóbal Caunedo. Gracias. Vais a hacerme llorar.
no me parecía que era esa yo la que tantas cosas buenas decían de esa. Bueno, siéntome feliz, agradecida, con mucha sorpresa, no lo esperaba, como decimos todos, ¿no? Home, algo a lo mejor sí que suelo esperar de la misienta asturiana, pero bueno, esto ya hay mucho, ¿no? Sí, siéntome así como un granín de arena o un puñadín de tierra del mío pueblín tinetense. Doy las gracias a todos, a cuantos pensaron en mí para darme el premio, a toda la organización, a toda Asturias, a todos los que gusta la toná, esa canción que llevamos tan dentro en las nuestras raíces. Yo apoyo siempre esa forma de cantar. Pienso que de esas canciones tan arraigadas en nosotros también fueron copiando la xente moza, supieron adaptarla a la forma de cantar de hoy en día, ¿no? Y tenemos que cuidarla como se cuida un nenín en la cama, en la cuna, porque cuéntanos todo lo que lle Asturias. Pienso que no hay nada mejor que apoyar las raíces, aquello que nos habla de dónde somos, de dónde salimos. Y no tengo yo gran facilidad de palabra, como aquí mis predecesoras, Paulín en la playa, que alégrome muchísimo coincidir con ellas en este premio. Son, claro, unas grandes artistas. Yo, préstame tanto de que recibierais el premio, yo recibílo a la hueso. Gracias también a Leticia, a Leti Baselgas, por esa semblanza que feixo. Qué bien lo sabes decir. Adórnaslo tanto que parece verdad todo. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, nada más, vamos ya con el tiempo, ¿no? Que cuerre, sí que cuenta el tiempo mucho. Pero dicen que la música que amansa a las fieras. Pues hay que decir siempre sí a la música y no a la guerra. Este es de todos vosotros, de todos los que apoyáis la música y los que apoyáis a la tonada asturiana. Gracias. Enhorabuena, enhorabuena por ese merecidísimo premio y por todos los momentos que hemos vivido. Y sobre todo agradecidos por todo lo que nos ha brindado y lo que nos ha dado durante todo este tiempo y lo que seguramente nos seguirá dando. Vamos dentro del contexto de Asturianía, con otra categoría. Bueno, un instrumento que va completamente con la tonada también. ¿Qué sería si no? Bueno, pues los nominados son estos. Banda de gaitas El Penedón, de Castropol. Banda Gaites Villa de Mieres. Banda Gaites Saxum. Banda Gaitas Concello Grau. Entrega el premio Lisardo Lombardía, exdirector del Festival del Orient. Por aquí viene Lisardo. Por aquí viene Madre mía. Espera que vas a tener que saltar 18 focos, dame la mano. Madre mía. A este hombre le va la marcha.
y el riesgo. Sí. Un aplauso que se la está jugando. Yo pensé que era fácil. No, es que para eso pusimos la escalera, hombre. Bueno, había una barandilla y pensé que era por ahí. No pasa nada. Bueno, pues gracias por invitarme a empezar. El premio AMAS 2025 en la categoría de gaita y para la banda de gaites Villa de Mieres. Porque este premio es un reconocimiento para los 30 años que falla este año la banda y los que queden, y para toda la gente que pasó por la banda en todos estos años, que fueron la de Dios, y esperamos que siga viniendo mucha gente nueva. Y nada, eso, enhorabuena a todos los premiados y puse a la cultura asturiana. Muchas gracias. Ahí. Seguimos premiando, venga, quienes mantienen viva la tradición, nos recuerdan siempre nuestras raíces. Eso es, estamos hablando del premio AMAS a la canción folk. Los nominados son... Baru, de Entós. Cenicientes del Carbón, de Marisa Valle Rosso. Que me lleven presa y que vuelva rapada. No busco consuelo ni media. El Rescampliu, de Alienda. Chiseros, de Abeu Folk. Salimos todos a bailar, no lo perdáis por cobarde. Entrega el premio Javier Alonso, responsable de la empresa Alquisón, que es quien realiza la producción técnica de esta gala. Así que también un aplauso para todos los técnicos, técnicas que están haciendo ese trabajazo para que esta gala, ¿verdad, Juan Luis, salga Fantástico. adelante? Grandísimo trabajo también, compañeros. Buenas tardes. El premio AMAS 2025 de la categoría de canción folk es para Cenicientes del Carbón, de Marisa Valle Rosso. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que me votaron, gracias a los que están siempre, a mis padres, a mi pareja Pablo, a toda la familia. Este premio también es de Juan de Dios Martín, que fue quien puso magia en este tema, pero sobre todo quiero dedicarlo a las mujeres que me inspiraron, porque Cenicientes del Carbón está inspirada en las mujeres de la Huelgona del 62, en Anita Sirgo, en Tina Pérez, en Celestina Marrón, entonces esas mujeres de les cuenques mineres. Y por eso va para todas las mujeres asturianas a las que tanto os debemos y no podemos olvidar, porque Asturias sin la lucha obrera, pero sobre todo que sería sin la lucha de las mujeres. Así que va por ahí. Rosa, enhorabuena. Más. Categoría canción, otras escenas. Los nominados son... La Marea, de Milana Bonita. El Naranjo, de Alexandra Ingray. El Odio Vago, de Solo.
Ey Marina, de Flaco Rodríguez. Hey, Marina, salgamos juntos por Madrid, Marina. Y entrega el premio Nuria Meana, directora de marketing de Caja Rural de Asturias, entidad que colabora con Festiamas. Buenas noches a todos y a todas. El premio AMAS 2025 en la categoría de canción de otras escenas es para Hey Marina, de Flaco Rodríguez. Yo siempre quise modelar el tiempo y pasar contigo. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Gracias al Anuario de la Música por este reconocimiento. Bueno, me quiero acordar del productor de mi disco, que es Héctor Tuya. Hace unos días hablaba con él por teléfono y nos acordábamos de una bonita casualidad, y es que hace 20 años, en la edición del 2006, él recogió este mismo premio por la canción Lolita, de Babylon Chat. Nos pareció una bonita coincidencia. Me quiero acordar también del resto de personas que participaron en la grabación, que son Tony Tamargo, Miguel Herrero, Álvaro Lacalle, por supuesto Nacho Fuente, que no sé por dónde está, de Querida Margot, que vino a poner voz y a compartir esta canción. Esta canción también es vuestra, chicos. Y bueno, nada, animarles, aprovechando que nos están viendo desde sus televisiones, a que sigan viniendo a conciertos. Lo están haciendo bien, pero sigan haciéndolo, porque está la cosa muy complicada, sobre todo para los que estamos aún empezando. Es muy costoso hacer un concierto y corren el riesgo ustedes de recibir solo canciones de la gente rica. Así que sigan yendo a conciertos, por favor. Nada más, un beso para mi familia y amigos, y a más ver. Buenas noches, gracias. Gracias, Rodríguez. Gracias. Gracias a los dos. Y enhorabuena. Bueno, llega el momento de soltarse la melena, porque ya llegaba, Inés, pero... este es uno de los momentos que estábamos esperando. ¿Cuál es? AMAS Canción Rock. Los nominados son... Dios, de Querida Margot. Mientras nuestras almas rotas inventaban un final. It's My Time, de Reveal. Vortex, de State of Crime and Science. Todo sigue igual, la habitación se estrecha en torno a él. Dulce, de Ojo de Loca feat. Igor Pascual. Antes horas solía pasar y nunca serás reconocida. Entrega el premio Larry Runner, director del Diario de un Metalhead. Bueno, decía Jorge Ilegal que si nadie contaba que tocabas por ahí, era como si no hubieras tocado. Así que gracias por seguir contando con los medios, que tengamos también presencia, aunque somos muy pequeñinos. El premio AMAS 2025 en la categoría de canción rock es para Dulce, de Ojo de Loca, Igor Pascual. Muchas gracias. No me voy a enrollar. Cuando no se sabe qué decir, lo mejor es no decir nada. No a la guerra. Gracias.
Me encanta porque os habéis tomado muy en serio lo de... Y ya está. Lo breve, como es lo bueno, si es breve 2 veces bueno, pues... Eso es. Venga. Fantástico. Dejamos, A buen entendedor, pocas palabras bastan. Totalmente. Y se ha dicho. Que digo, dejamos las canciones para ir a premiar ya los discos, ¿de acuerdo? Empezamos con el disco Amas, otras escenas, y estos son los nominados. Rojo despertar, de FEM. Tu señal salvaje, de Miguel. Como retorcí mis días como si no importara. Te quiere todo el mundo, de Pablo Undestruction. Toda mi atención está mirarte a los ojos y que... Entrega el premio Nacho Montserrat, director de informativos de la RTPA. Hola, buenas noches a todos y a todas. Yo no sé cantar y no sé tocar ningún instrumento, así que de alguna manera quiero tener un pequeño recuerdo al colectivo que represento aquí esta noche, que es un colectivo muy amplio y muy importante en el mundo de la música, que es el de los oyentes de toda la música que estamos escuchando esta noche aquí. Y aprovecho también a las 11:15 de la noche en TPA, podéis ver la gala. El premio AMAS 2025 en la categoría de disco de otras escenas es para Pablo Undestruction, Te quiere todo el mundo. Hay ciertas cosas que no se corrompen y pueden durar para siempre. No lo es el pelo tampoco. Bueno, nada, le dedico el premio a nuestro señor presidente del gobierno. No, es broma. Nada, el premio lo dedico a la banda que grabó el disco y que me acompaña, a la Siente de Piloña donde se grabó y a todos ustedes, querido público. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Seguimos. Premio AMAS Disco Folk. Y estos son los nominados. Rubén Bada, de Rubén Bada. Memorias de Deva, de Gieldu. Resoyu, de Banda Gaites Yacín. Gravil, de Héctor Braga. A ser más feliz la gente y la gaita de Rabil, y el pasado y el presente y el futuro. Y entrega el premio Nunca Falla. Nunca falla, no. ¡Chus Pedro! No me subas por aquí, por favor, que te veo venir ahí encauzado. ¿Sí? No intentes emular Bueno. a Lisardo. No, que lo sabía yo, que viene por el atajo. ¡Ay, qué susto! No. Dio la curva. Ahora. Chus Eso Pedro. es. No, es Eso que es es. verdad que hay escalera. parece Disfruta, que hay disfruta del para paseo, subir. disfruta del paseo. Pero hemos puesto los focos y no. Chus Pedro. No se puede ser mayor. Y, bueno, ya llegué a los 70. Tampoco puedo pedir más. Pero... Ay.
Nin veo. Ya nin veo. Premio AMAS 2025 en la categoría de disco folk lle pa Resollo. ¡Cuánta gente! Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, falo como director junto con Nuria Taró, que también lleva la dirección conmigo. Y lo primero, lógicamente, dar las gracias a la propia organización de los premios AMAS, a todos los nominados y también a los ganadores, tanto las gracias como la enhorabuena, también a toda la xente de las bandas de gaites, que é bueno ver que sigamos aupando y tirando pola gaita para arriba. Gracias al público, gracias a todos los que nos votaron y, cómo no, tengo que darles gracias porque este proyecto, este disco, Resollo, fue muy duro de sacar para adelante. Fueron 3 años de trabajo, participaron casi unas 80 personas, entre ellos los propios rapazos de la banda Gaita Chacín, esa siente Resollo, también el grupo Felpeyo como punto inicial de los músicos que colaboraron en esta apuesta musical, y todo el resto de músicos, arreglistas, la producción tanto de Lisardo Prieto como de Sergio Tutu. Y nada, darles gracias a todos y sobre todo a las familias que siempre están con nosotros, porque tirar por esto es muy complicado. Y sobre todo pedir una vez más lo que se escucha en esta sala, que hay que tirar y puxar por la música en directo. Para nosotros es importante este disco como un punto inicial de tirar para adelante por él. Al día de hoy lo que estamos presentando Resollo y estamos haciendo varios conciertos y queremos seguir a lo largo de estos próximos años presentando un espectáculo que lle Resollo y pone en escena 80 personas entre músicos y danzantes y esperemos vernos en muchos momentos con el resto de músicos que tenéis aquí. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias, enhorabuena. Gracias. Felicidades. Wow, sí que hay que poner en valor esas bandas, 80 músicos en un escenario, como para no luchar por la música en directo. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Chus Pedro, un aplauso, que como decía Juan Luis... Nunca falla, siempre está. Viva la música en Asturias y viva quienes la habéis defendido, por supuesto, toda la vida y que lo siguen haciendo. Vamos con el último disco que no premio, el AMAS Disco Rock. Los nominados. The Long Way Home, de November. Ciudadano Lunar, de Libre. Hay un filo que nos une, les palabras no lo rompen, aunque sea morda. 20 años, de Escama Laguer. Ella non es caer, hay que pasar en casi 80 años, desacordantes. Metanoia, de Crudo. Entrega el premio Juanjo García, director del programa de la RPA, Noche de Lobos.
Me dice Manolo que no diga nada, pero claro, tengo a Sara de baja, tengo que mandar un chucho a Sara. Y por supuesto también a gente que anda combatiendo la enfermedad, que se nos llevó a Mario Herrero, a Freddy, a Pachi, así que mucho ánimo para todos. Y el premio AMAS 2025 en la categoría de Disco Rock lleva The Long Way Home de November. Enhorabuena. Vamos todos ahí. Bueno, yo no soy Dani. Dani está de gira con Ronnie Romero, pero me dejó aquí unas palabras que os voy a leer. Así que dice: buenas noches, aquí Dani G desde algún sitio en Europa. Permitidme que os deje unas palabras en voz de Ana, yo, para dejaros un mensaje. The Long Way Home es un disco enteramente inspirado por historias de la carretera que he vivido o he escuchado de primera mano mientras giraba con todo el mundo. Y hecho con mucha ilusión junto a gente que he conocido y a la que admiro personal y profesionalmente. Os deseo que con el tiempo y los kilómetros podáis contar tantas historias como yo, o muchas más. Pero para eso hace falta carretera. Y para hacer carretera tenemos que apoyarnos entre nosotros. Nadie sale adelante solo. He estado decenas de veces en países como Suecia, Finlandia, Estados Unidos o Japón, donde los artistas pueden vivir de su arte independientemente de que hagas rock, folk o rap. Para eso lo han conseguido a base del apoyo y la unión entre los propios artistas y trabajadores del gremio. Una vez más, me encantaría haceros la siguiente pregunta. Si vosotros, que estáis en primera línea de batalla y sois los más interesados, no consumís discos, entradas, merchandise, ¿quién lo va a hacer por vosotros con la misma intensidad y pasión? Estamos en un momento súper bonito donde Asturias exporta joyas de diversas como Warcry, Rodrigo Cuevas o Nacho Vegas. No dejéis que decaiga, seguid a vuestros vecinos en Spotify, ved sus vídeos en YouTube y siempre que podáis, id a sus conciertos y comprad su música. Hoy puede ser Texuo, Arma X o Marisa Valleroso y mañana puede ser tú. Gracias por el premio, gracias a la familia que forman November, pero sobre todo gracias por este momento para alzar la voz. Os dejo con November. Bueno, yo no grabé el disco, lo grabó Adri, así que Adri Sheriff, así que un aplauso para Adri, que lo hizo a la gira, pero... Yo, aprovechando el momento que estoy aquí fuera de lugar recogiendo un premio que no es mío, voy a hacer una pequeña reivindicación a los AMAS, ya que estamos hablando de una gala inclusiva que es para todos. Por favor, pensar un poquito en la gente con movilidad reducida, porque la única escalera que hay con barandilla está ocupada. Aquí nos podemos matar cualquiera. Yo, que soy una torpe, o gente que está pues un poco así, o que ya tiene sus años. Por favor, pensar un poco en la inclusividad. Nada, gracias. Oye, muy buen detalle, sí señor. Queda recogida la petición, queda recogida. Efectivamente, además esto es algo que siempre pecamos en general de no darnos cuenta. Y claro, es que esa escalera es empinada y no tiene barandilla. Es verdad que yo también aquí tengo que hacer una lanza en favor de la organización, porque Geno Cuesta, es que vamos, ha estado rápido siendo y saliendo, ha sido el brazo que ha ayudado a subir esa escalera, a falta de barandilla. Venga, había que decirlo. Ha habido gente por aquí muy amable, también ayudando aquí en las mucha primeras gente, filas. O sea que sí, gracias, pero sí se tendrá en cuenta. Es. Venga, Bueno, vamos con... Es la penúltima categoría de la noche. Estamos hablando de la categoría directo, AMAS directo, nominados. Emilio Rivera Quartet. Si la nieve resbala, cruza el sendero, ya se va mal. Onza.
Aneuma. Silbidos y gemidos. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste. Y entrega el premio Geno Cuesta, que es uno de los fundadores y miembro de la organización de los premios AMAS. Buenas noches. Esta noche tenemos en el teatro a la consellera de Cultura, a varios concejales del Ayuntamiento de Oviedo, a algún representante político más, y queremos darles las gracias porque sin ellos no hubiera sido posible mantener esto en pie durante 21 años, que espero que sean 25 y 30, ¿no? Pero 21 años apoyando estos premios. Muchas gracias. Y muchas gracias también a todos vosotros, a los que hacéis música y a los que llenáis todos los años este teatro, porque nos dais fuerza para seguir con ello. Muchas gracias. El premio AMAS 2025 en la categoría de directo es para Silbidos y Gemidos. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Nada, muchísimas gracias. No, o sea, ya sé que es lo típico que se dice, lo de que no nos lo esperábamos, pero no esperábamos la nominación. ¿Cómo vamos a esperar a que nos lo den? O sea, a ver. Y no es Sil Fernández, ¿vale? No es ella. Ella está en Madrid, no ha podido venir, pero bueno, es una parte imprescindible de Silbidos y Gemidos, es el señor Pululo, le llamamos, Gibor, y es una parte imprescindible en lo profesional y en lo personal también. Nada, decir que todo el mundo que nos conoce sabe que los directores de Silbidos y Gemidos no es... vamos, que toda la responsabilidad, para bien y para mal, recae en la gente que nos viene a ver, que es cómplice de todos nuestros absurdos, porque no tiene otro nombre. Y nada, pues agradecer a la organización que se haya acordado de nosotras, agradecer también... Estoy nerviosa, tío. Es que es verdad que no lo esperaba. Agradecer también eso, a toda la gente que nos viene a ver y a todos los locales que nos dejan seguir tocando. Efectivamente, para que esta categoría exista, tiene que haber música en directo. Y ya lo han repetido aquí. Yo tenía un discurso... A ver, si ganamos, pues yo tenía un discurso preparado, pero no lo voy a hacer porque lo dijeron muchísimo mejor de lo que lo puedo decir yo. Pero sí que pido de verdad que se ponga una solución a la problemática de la música en directo en los bares, porque tanto Silbidos y Gemidos como muchos grupos centramos nuestra actividad en eso. No solo se está jugando el pan de muchos músicos y músicas, sino la oportunidad de mucha gente joven que está empezando de tener un sitio donde poder desarrollarse y donde poder crecer. Y también porque creo que la música en directo, la música en los bares, es una parte fundamental de la cultura, tanto regional como local, y se la están colgando. Así que este premio no es para Silbidos y Gemidos, este premio es para los locales que siguen apostando por la música en directo, a pesar de estar jugándosela y mucho. Para toda la gente que va a los conciertos y apoya la escena, y sobre todo para todos nuestros y nuestras compañeros y compañeras de profesión que a pesar de las trabas siguen saliendo a tocar con ilusión, con ganas y defendiendo lo que aman. Muchas gracias. Bravo. Gracias. Imagino que aquí ya habéis ido a un concierto de Silbidos y Gemidos y si no, vamos, no os lo podéis perder porque son bravísimas. Espectaculares. Tremendas ellas. Bueno, último premio, que ya hemos llegado. ¿Tenéis hambre? Un poquito, ¿no? Un poquito, yo también, la verdad. Bien, todo llegará. Pero antes... Último premio. Premio AMAS a la escena urbana. Nominados. Whitman, de Goldomag. Ghost Rider,
de H33 y Unreal 41. No me quedan ganas si no tengo batería. Tengo el phone en modo avión y la pantalla partida. La vida medio putada si yo hice... Policía de Pablo Diablo, Sly N, Stoners Music, Jay Chef y Dos Santos. My Name is Marta, de CC. Hola, soy CC. Me llamo Marta, pero puedes llamarme para lo que quieras. Y entrega el premio Eva Evia, ganadora en esta categoría en la pasada edición. Madre mía, y subir otra vez aquí y ponerse como un flan. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Enhorabuena a todos los premiados y premiadas de las categorías anteriores y mucha suerte a los nominados de esta categoría. Vamos allá. El premio AMAS 2025 en la categoría Música Urbana es para... Policía de Pablo Diablo, Sly N, Stones Music, Jay Chef y Dos Santos. Enhorabuena. El frío, el norte, siéntelo en tus huesos. Enhorabuena. Bueno, hubo gente aquí que dijo que el premio era estar nominado y es verdad, había mucha gente con canciones cojonudas. Nosotros, gracias a tener muchos amigos y mucha familia, nos han votado. Gracias a ellos, a todos los amigos y la familia que están siempre aguantando a los raperos pesados. Y lo mismo, la reivindicación de la sala sumada a que los raperos no nos quieren en ningún lado. Así que, por favor, salas, animaros, que no somos tan malos como nos pintan. Así que gracias a todos. Enhorabuena. Gracias. Quería decir algo también. Quería subrayar lo que dijo Pablo. Gracias a Pablo, si no, no estaríamos aquí ninguno de nosotros. Así que pido un aplauso para Pablo por llevar tanto tiempo haciendo música, representando nuestra cultura. El hip hop es una cultura más. El hip hop sin James Brown no existiría. El hip hop parece que ya se lo está incluyendo. Ya no es Antonio Resines en Los Goya. Ya no es Jordi Hurtado. Ya no es Roberto Brasero. Esto es el futuro, ¿sabes? Gracias a nuestros amigos, a nuestras familias. Y quería dedicar este premio especialmente a mi hermano Danilo, que ya no está entre nosotros, que en paz descanse. Que descanse en poder. Y nada, es esto. Somos malas compañías y venimos para quedarnos, tío. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, salvará. Bueno, lo decíamos al principio de esta gala, este 2025, bueno, pues hoy nos mostraba una cara muy amarga. En abril del año pasado nos dejó quien fue el director y la voz de los 40 principales y además impulsor del Anuario de la Música en Asturias, Alberto Toyos, a quien por supuesto hoy rendimos homenaje. Un referente, una de las figuras más queridas en Asturias y además cuya influencia sigue viva y por supuesto vamos a recordar. Era un apasionado de la música. Tenía una virtud fantástica que era que no distinguía ningún tipo de estilo, ayudaba a todo el mundo, a tantos grupos, a tantos artistas. Tuvo una entrega tremenda, profesionalidad, devoción con la música local. Bueno, lo cierto es que yo creo que ambos dejaron una huella imborrable. Junto a Alberto Toyos, por supuesto, un hombre que no necesita presentación, Jorge Martínez, Jorjón, para todos los que estamos aquí. Y para ellos yo creo que es justo y querido por todos, por todas quienes estamos hoy aquí,
rendir este homenaje antes de finalizar esta entrega de premios? Bueno, yo creo que no hay palabra que mejor defina todo esto que decir gracias. Gracias, Alberto Toyos, por dar voz, por poner toda tu energía en ello, por hacer todo lo que hiciste por la música. Gracias, Jorge, también por todo lo que nos has dado con tu sabia manera de entender la vida y el modo de andar por ella. El homenaje, como no, tiene que ser musical. Estáis viendo cómo este escenario se llena. Para seguir defendiendo esa música en directo, recordando a estas dos figuras, vamos a ir presentándoles porque el homenaje, insisto, es musical. Pues sí, lo vamos a hacer de la mano de grandes artistas. Son Enol Puertas, de Flor de Vino, Eli Endau y tres del grupo Indocentes. Y bueno, pues ya están con nosotros aquí. Van a interpretar primero una de las canciones míticas de Ilegales, esa de Yo soy quien espía los juegos de los niños, no podía ser otra. Y después se van a incorporar más músicos, Diego y Nice Drunken Buda, para interpretarnos Brown Sugar de los Rolling Stones. Y así vamos a terminar por todo lo alto con este homenaje musical. Esta noche que ha sido increíble, gracias a todas, a todos, a quienes habéis seguido también esta entrega de premios desde casa a través de la televisión del Principado de Asturias. Larga vida a la música en directo. Y más años de Festeamas, de Premios Amas, que estemos aquí. Gracias. Ha sido un verdadero placer. Con ellos les dejamos y, señora, si no le gustan sus caretos, ¡cambie de canal! Buenas noches. Buenas noches. No tengo micro, cosas del directo no tengo micro yo tampoco, pero se oye. Un aplauso a esos técnicos que están haciendo que todo esto funcione. Ya está, gracias. Tenemos. ¿Sí? 2 veces ya no, ¿eh? Parejas se estrenan esta noche entre las sábanas de pensiones baratas. 10.000 obreros en paro esperan en la plataforma de suicidio colectivo. Yo soy quien espía los juegos de los niños. Si te descuidas, están en tu bolsillo. Yo soy quien espía los juegos de los.
se suicidan disparando contra la policía. Los maestros se quejan por los cristales rotos. En todas partes hay gente idiota. Yo soy quien espía los juegos de los. Madame Claude se abanica con sus acciones devaluadas al 40%. Nuevos cantantes hacen el ridículo. Viejos festivales como Eurovisión. Yo soy quien espía los juegos de los niños. Si te despistas, entrar en tu bolsillo. Yo soy quien espía los juegos de los. Todo el cariño y el respeto a la memoria de Jorge y de Alejandro Espina al bajo. Gracias. Quiero pediros un aplauso para los integrantes de la mejor banda de hard rock de este país, que es Diego Riesgo a la guitarra, inicia la voz de Drunken Buddha.
searching so green. I know, hey, bathroom where the 16. I'm no schoolboy, but I know where to lie. You should have heard me just around midnight. Brown sugar, how come you taste so good, yeah? Brown sugar, just like a young girl show. Thank you.